buenas tardes, para algunos buenas noches, es tarde para algunos. Tenemos algunas personas que nos están viendo de Chile y de Argentina, así que para ellos son como las 11, 12 de la noche. Así que gracias por seguirnos. Voy a saludar a algunos de los que están escribiéndonos por Facebook. Gracias a Dios ya estamos reconectados y en el Facebook Live y podemos ver sus comentarios. Así que Irma Ramírez, Alma Sotelo, Sujei Rivera, Dieter, que nos está viendo desde La Rioja, Argentina, Rod Oscar desde Chile, desde Santiago, Joaquín Carrillo también nos están viendo, Erika Venacio, Ana María Giosa, Luis Martínez, dice: hola hermanos, pronto nos reuniremos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pronto nos reuniremos. Luis Martínez. Natalie Rojas, hola a todos. Bueno, y hola a todos los que nos están viendo. Estamos en esta tarde y voy a seguir chequeando los mensajes de Facebook, porque la idea de este momento, por lo menos de los viernes, es de poder ver un tema y también responder preguntas. La semana pasada estuvimos hablando del rapto de la iglesia y hubieron algunas preguntas que surgieron que no pudimos contestar en el Facebook Live el viernes pasado. Y entonces vamos a aprovechar y vamos a contestarlas ahora. Y también seguramente van a surgir preguntas durante el estudio de esta noche. Hoy vamos a estar tocando y vamos a ir relacionando todos los viernes el COVID-19, lo que estamos viviendo y cómo esto se relaciona a los últimos tiempos. Y vamos a ir tocando temas de los últimos tiempos, como hicimos el viernes pasado el rapto. Hoy vamos a estar hablando del anticristo, y a la luz también de todo lo que está sucediendo. Así que hoy tenemos a la sabiduría con nosotros. Sí, ya pedimos ayuda por las preguntas por las preguntas que tenemos. Así que nos da alegría que está Sergio con nosotros y lo vamos a dejar contestar las preguntas. Perdón. Bueno, así que vamos a comenzar con algunas de las preguntas que tuvimos acerca del rapto la semana pasada. Si tienen sus Biblias, las pueden ir abriendo a 2 de Tesalonicenses. Vamos a estar viendo el pasaje de 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 10, que habla ahí del anticristo. Hay varios pasajes en las Escrituras, pero nos vamos a concentrar en ese en esta noche. Y mientras ustedes van buscando ahí a sus Biblias, voy a hacer las preguntas que tuvimos acerca del rapto, que también fue de Tesalonicenses. Vimos también el pasaje del rapto. Y entonces una de las preguntas dice: cuando uno fallece, o sea, cuando alguien muere, y el espíritu va a la presencia del Señor en el mismo instante, ¿luego pasa por el juicio? Y voy a ir haciendo una y vamos contestando una por una para no hacerlas todas. Así que por ahí una aclaración. Hoy, como tenemos más compañía, hasta me atreví a traerme mi café. Así que no quiero que se me enfríe. Así que yo hago las preguntas y ustedes contestan. ¿Qué les parece? Buena mi idea, ¿no? Bueno, así que está la pregunta: ¿quién se atreve? Cuando uno fallece, o sea, cuando alguien muere y el espíritu va a la presencia del Señor en el mismo instante, luego pasa por el juicio, o sea, no es ausentes en el cuerpo, presentes con el Señor, ahí mismo va al juicio. ¿Al juicio? Ya la tiene. Vamos, Marcelito. Hablemos, por ahí podemos hablar de la diferencia de los juicios y brevemente. Sí, en Apocalipsis, en capítulo 22, versículo 12, nos dice Jesús mismo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Sabemos que como creyentes vamos a pasar por el tribunal de Cristo para recibir nuestras recompensas de acuerdo a lo que hicimos desde que recibimos el Espíritu Santo. Sí, pero la pregunta es si somos juzgados o recibimos las recompensas inmediatamente cuando vamos a la presencia del Señor.
en Apocalipsis capítulo 22 dice que eso es después del milenio. Sí. O sea que en el arrebato la iglesia va a ser llevada, va a ser raptada y inmediatamente vamos a la presencia del Señor. Aquellos que han aceptado a Cristo Jesús, obviamente el Señor no. Claro, ahí está muchas veces la confusión de mucha gente que piensa de que el arrebato de la iglesia es la segunda venida del Señor, y no es así. El Señor nos va a estar llamando desde el cielo y nos va a llevar a la iglesia, a todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Vienen los 3 años y medio donde el caos que quedó aquí en la tierra va a ser, va a aparecer este líder carismático que va a traer la paz en el mundo, y a los 3 años y medio comienza la gran tribulación, cuando este anticristo se revela y se presenta en el templo ya construido y dice ser Dios, y que pide ser adorado como Dios. Bueno, esos 3 años y medio de gran tribulación que leemos en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo, Apocalipsis capítulo 4 en adelante, que es ahí el juicio de Dios a la tierra por no haber aceptado a Cristo Jesús, y luego vienen esos 3 años y medio, y después de eso es la segunda venida del Señor. Ahí es cuando en Apocalipsis capítulo 20 aparece el Señor con el caballo blanco, y ahí venimos todos nosotros con él, también en caballos blancos, creo que dice. Amén. Sí. Ustedes que han estudiado bien. Sí, con caballos blancos. Y ahí es donde Dios va a juzgar a todos aquellos que murieron y no han aceptado a Cristo Jesús. Van a ser juzgados por sus obras, obviamente por sus malas obras. O sea, es algo que también los muertos sin Cristo van a ser juzgados. Me imagino que en el caso de Hitler, en el caso de Osama Bin Laden, van a recibir un castigo juicio, mayor. un castigo mayor. Gente que se ha muerto sin Cristo, sabemos que Dios es justo, y hay gente buena que se ha muerto sin Cristo. Bueno, van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Podríamos decir entonces que van a haber 2 juicios. Un juicio va a ser para los creyentes, y otro juicio va a ser para los no creyentes. Claro. Y los juicios van a suceder después de la gran tribulación. Bueno, Ahora, después del milenio. del milenio, sí. O sea, después de la gran tribulación, después del milenio, los juicios. Hay todo un tema en mi mente, por lo menos, en cuanto al tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos hoy en día limitados al tiempo y al espacio. Y entonces, cuando morimos, dejamos de estar en el tiempo y espacio. Es todo Entonces, presente, ¿verdad? Es sí, todo. y entonces es como una pregunta con un truco, porque dice cuando morimos luego el juicio, y técnicamente sí. Ahora, si lo querés ver cronológicamente, no, porque viene la segunda venida, lo que acaba de explicar Sergio, la segunda venida seguida por el milenio, y después el juicio, y 2 juicios. Juicios para los creyentes, donde nuestras obras son probadas y recibimos nuestras recompensas, y juicio para los no creyentes, que es para, básicamente, que van a ir al infierno, la condenación. Si sucede instantáneamente, pues tal vez sí, porque no sabemos cómo va a ser cuando no haya tiempo, ¿no? Va a ser instantáneo, a lo mejor va a ser cuando estemos ahí, vamos a pasar o no va a pasar, o qué va a pasar con el tiempo, no sabemos muy bien. Sí podemos decir cronológicamente, esto es lo que dicen las Escrituras, esto es lo que va a suceder, ¿no? Si vamos a experimentar o cómo va a ser esos 1000 años, sabemos que para el Señor un día son como 1000 años, y cuando nosotros estemos en nuestros tiempos, en nuestros cuerpos glorificados, yo personalmente creo que también vamos a tener
en cuanto al tiempo y al espacio, esa misma similitud con el cuerpo del Señor. Y entonces podríamos decir que sí, vamos a tener el juicio, pero cronológicamente estos son los sucesos que van a suceder en la tierra. Si bien nosotros no vamos a estar acá para lo que es la gran tribulación, para lo que es la manifestación del anticristo, bueno, ya en el milenio sí, ya vamos estamos a estar ya con reinando. un cuerpo nuevo, un Y, cuerpo y vamos a seguir los viernes tocando estos temas. O sea, el viernes que viene vamos a hablar de la marca, pero después vamos a hablar del milenio y los sucesos. Así que por ahí si se pierden un poquito, aprovechen para hacer preguntas y vamos a tratar de ir contestando y vamos a tratar de ir. Vamos a ir a la próxima pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿cuando uno fallece y el espíritu va a la presencia del Señor en el mismo instante? Sí, morimos y estamos al instante en la presencia del Señor. Luego pasa por el juicio y la respuesta sería sí, si bien cronológicamente van a suceder estas Claro, y si quieren buscarlo en su propia Biblia, el juicio a los que no tienen a Jesús va a ser en Apocalipsis capítulo 20 y las recompensas para nosotros la van a encontrar en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Así que ahí es donde, para aquellos que preguntaban cuándo recibimos la recompensa. ¿Tenías algo de esos pasajes o no? Okay. Entonces, la próxima pregunta, porque se nos va el tiempo. Cuando uno fallece y el espíritu queda dormido, acá vamos a tener que tal vez aclarar, y cuando viene Cristo es llevado a la presencia del Señor o llega hasta donde está Cristo y regresa con los hermanos que son arrebatados. ¿Sí? Cuando uno fallece y el espíritu queda dormido, y cuando viene Cristo es llevado a la presencia del Señor o llega hasta donde está Cristo y regresa con los hermanos que son arrebatados. La pregunta es que Okay. hay que maquillarla porque dice, el espíritu primeramente no duerme. Okay. El espíritu es como dijimos, ¿no? Como Pablo dijo, ausente del cuerpo, presente en el Señor. El cuerpo duerme. Y es una terminología griega que se usaba en esos tiempos de cuando alguien moría decía de dormir. Y eso es lo que se está refiriendo. Sí, Es más, 18 veces aparece en el Nuevo Testamento que durmieron en él. ¿Se acuerdan de Esteban, el primer mártir de la iglesia? En Hechos capítulo 7, versículo 60 dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Es la expresión de morir. El cuerpo descansa, todos los que murieron en Cristo descansan hasta que puedan recibir el nuevo cuerpo glorificado. Sí, y vimos la semana pasada que el Señor Jesús también dijo que Lázaro estaba durmiendo, ¿no? Y después le tuvo que explicar, no, está muerto. Está muerto porque, porque está durmiendo. Entonces, tendríamos que arreglar un poco la pregunta y simplemente explicar que hay una diferencia. Lo que duerme va a ser el cuerpo, es una forma de decir porque el cuerpo va a quedar... ¿no? Va a quedar, se va a descomponer y va a ser polvo, va a volver a ser polvo. Y entonces el espíritu no duerme, el espíritu inmediatamente va a la presencia del Señor. El cuerpo es lo que va a quedar en la tierra y el cuerpo es el que va a levantarse o a resucitar y a encontrarse con el Señor en el cielo. Habrá un encuentro del espíritu y el cuerpo en ese momento. Creo que va a ser algo glorioso, ¿no? Ese instante, ese momento. Cuando nuestra redención es completada. Exacto. Nuevos cuerpos glorificados. Exactamente. Así que hay que diferenciar el cuerpo del espíritu en la muerte, ¿no? El cuerpo va a quedar, el espíritu automáticamente en la presencia del Señor. Si me equivoco, por favor, sí, Alex estaba muy callado, no sé si... Esta entonces va a ser para vos, Alex, a ver qué la próxima. Ya pasaste las fáciles. No, y ya hemos contestado, creo, parte, pero la otra pregunta decía, ¿quiénes pasan por el juicio y cuándo? Ya un poco ya lo hemos... Pero bueno, podremos. Es lo que estábamos hablando, bueno, lo que estaban diciendo, ¿no? Y
una de las cosas que vemos, por ejemplo, en 2 Corintios es de que automáticamente cuando morimos, o cuando muere la persona, cuando está en Cristo, automáticamente se va a la presencia del Señor. Se va a la presencia del Señor y, por decirlo así, entra gratuitamente al cielo, ¿no? Por Cristo Jesús. Pero el que muere sin Cristo, si muere sin Cristo, él automáticamente, el juicio es la separación eterna, o sea, se va a la oscuridad, como hay una parábola de las bodas, ¿verdad? Alguien entró sin traje de bodas y lo echaron a las tinieblas. So, ahí automáticamente, si lo podemos decir, su juicio fue echado a las tinieblas. Entonces, cuando un cristiano muere, automáticamente se va a la presencia del Señor, el juicio es directamente con el Señor, es, por decirlo así, un juicio para bien, pero el que muere sin Cristo es echado a las tinieblas. O si, por decirlo así, ¿verdad? Pero si vemos o nos basamos a lo que dice Lucas en el capítulo 16, empieza a ser tormentado, ¿verdad? Porque vemos el Hades, el Hades. como le llama. Y entonces, ¿a poco Que viene no a ser el infierno. Exacto. ¿A poco no sería un juicio ya empezando a ser atormentado en la llama? Y permanecerá ahí durante todo el proceso hasta el arrebatamiento, hasta el periodo de los 1000 años, y luego, cuando es juzgado, todos los muertos, dice que los muertos son juzgados y arrojados al lago de fuego Exactamente. juntamente con Satanás. Es cuando ya el juicio, no sé, se diga preliminar, es al fuego, y ya el final es cuando es el juicio final, es echado al lago de fuego con Satanás. ¿Se dan cuenta? Entonces hay dos tipos de juicios. A Bueno, los sí. no creyentes, los que se murieron sin Jesús, es para juicio de condenación eterna, ¿verdad? Que son lanzados al lago de Exacto, fuego. exacto. Y para el cristiano, nosotros, o ustedes, tribunal de Fuego. Cristo, recibir la recompensa. Esos son, Sí, o sea, todos pasamos por un juicio, ¿no? Como dice. Y sí, pasamos por un juicio, pero para no revolvernos, si tú quieres, porque, por ejemplo, en 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Te das cuenta? Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí ¿Te das queda claro, cuenta? sí. Entonces, el juicio para bien es cuando yo estoy en la presencia del Señor. Y ahí ya más adelante, pero para no entrar en más revoltura, ¿verdad? Sí, sí. Tus obras, hojarasca, oro, plata y todo Claro, eso. son Pero vamos a dejarlo recompensas, ahí. ¿no? Pero el juicio es estar en la presencia del Señor o echado a las tinieblas, que es al fuego. Pero sí, todos vamos a pasar por un juicio. Y lo dice Hebreo, ¿verdad? Cristiano o no, 9:27. cristiano no, vamos a ir a la presencia del Señor. Desgraciadamente, unos harán muchas cosas para el Señor o en el nombre del Señor, pero Dios va a decir, yo no te conozco. Bueno, lo que dice Hebreos, ¿no? Está dispuesto para el hombre vivir una vez y después el juicio. Hebreos 4:12. Sí, Para todos los no hombres. importa lo que, para todos, o sea, que sea cristiano o Para no, va a todos. haber un juicio. ¿Cuál de los juicios va a depender de dónde has depositado tu fe y tu confianza? Amén. Esa es la parte Si importante. no has depositado tu fe y tu confianza en el Señor Jesús, entonces tu juicio va a ser un juicio de condenación. Y si hay una razón por la cual estamos aquí, por la cual existe la iglesia y porque está el Evangelio y por qué Cristo murió en la cruz, es justamente porque eso es lo que Dios no quiere que suceda. Esa es la razón que Cristo vino, murió en la cruz, para que no seas condenado. Interesante, Juan 3 dice que Él vino para que no hubiera condenación. Exacto. Pero el hombre se condena a sí mismo, o toma la decisión de condenarse a sí mismo cuando rechaza ese regalo de la salvación en Cristo. En Facebook nos estaban haciendo una pregunta que es interesante y que surge muchas veces de este pasaje. ¿Y qué pasa con el alma? Porque hemos hablado del espíritu, hemos hablado del cuerpo y ahora la pregunta es, ¿y el alma qué pasa? ¿No? Omar nos pregunta, ¿y el alma? Y Dieter le dice, también la mencionó cuerpo, espíritu y el alma. Bueno, el alma es la esencia del ser humano. También
conocido como espíritu, el espíritu del ser humano, que es por medio de lo cual tenemos comunicación o comunión con el Espíritu Santo. Es a través de nuestro espíritu o nuestra alma, puede decirse de cualquier manera, en lo cual es la esencia del ser humano. Dios nos dio cuerpo terrenal para poder habitar aquí en la tierra, nos dio el alma, nos dio el intelecto, nuestra esencia, que es lo que se puede comunicar con Dios, lo cual solamente nosotros tenemos el alma. Los animales no pueden comunicarse con Dios. Tienen cuerpo, tienen inteligencia para ciertas cosas. Nosotros somos los únicos seres en el mundo que tienen el alma o el espíritu para comunicarnos con Dios. Las plantas solamente tienen cuerpo, las flores, sí. Pero nosotros Dios nos ha dado esa cosa tan preciosa que es el alma para poder tener comunión con Él y poder decidir. Cálmate, Siri lo está llamando a Sergio. Pero sí. Una pregunta para Siri. Bueno, pero Siri por ahí nos puede introducir al tema de porque estamos viendo todos muchos tal vez por redes sociales y no solamente por redes sociales, pero creo que una de las cosas, uno de los debates que ha surgido producto del COVID-19 y de esta pandemia y de que muchos están encerrados en sus casas, es un poco el tema de la globalización, el tema que también surge de la unificación de líderes o del mundo o de un orden mundial, tal vez, en cuanto a las vacunas también, que puede ser la solución para esta pandemia. Podríamos comenzar a hablar ahí tal vez de la marca de la bestia. Muchas personas diciendo, si sale la vacuna, no se la pongan porque va a ser la marca de la bestia y en realidad te vas a estar poniendo el virus y eso te van a controlar. Y bueno, ahí surgen muchas preguntas que honestamente yo tiendo a mirar ese tipo de cosas como hasta con un poco de desprecio. Pero tengo que admitir que hoy en día, a la luz de todo lo que está pasando, como que digo, ay, creo que tengo que pensar un poquito más de esto y ver si algo de esto o cómo esto se relaciona a las Escrituras. Y comenzamos a ver que sí, ¿no? Yo creo que mucho de lo que estamos viviendo se relaciona, o por lo menos yo he estado pensando mucho en operar. Yo he estado enseñando esto y ahora veo que los presidentes, los gobernadores aquí en Estados Unidos estaban hablando de la necesidad de tener personas para que hagan seguimiento a las personas que están, por ejemplo, enfermas, para que no haya más contagios, que esa va a ser la manera de realmente detener el virus, es poder hacerle seguimiento a los que están contagiados para que no contagien a otros y poder cortar. En China se habla que la manera que se detuvo fue por intermedio de aplicaciones en los celulares que pudieron rastrear y que rastrean a las personas y saben cuándo salen, cuándo entran y lo demás. Entonces uno empieza a escuchar estas cosas y dice, wow, o sea, esto es tranquilamente se puede estar dirigiendo hacia un orden mundial, hacia un... y vemos también que gobernantes y líderes, escuchaba de diferentes lugares, porque escuchaba al presidente aquí de los Estados Unidos, Trump, hablando con presidentes de otros países por las necesidades que tienen, cómo se van a ayudar y cómo es necesario unirse para poder traer solución a esto. Veía un relato del presidente de Argentina, sigo todavía las noticias de allá, y diciendo lo mismo. He tenido charlas, estamos viendo, creo, y su expresión era, tiene que haber una unión mundial y una solución del mundo completo a la luz de esto. Y uno dice, bueno, Siri tal vez no está escuchando, o sea, el gobierno nos quiere interrumpir acá y no quiere que surja esto. Y creo que esto da lugar a alguien, ¿no? Que las Escrituras hablan, nosotros como cristianos lo conocemos como el anticristo, pero es un personaje que la Biblia habla que va a surgir,
va a ser el comienzo de la tribulación y después va a comenzar la gran tribulación porque su acto, ¿no?, en el templo va a hacer que comiencen los 3 años y medio de gran tribulación también. Y vemos a este personaje como alguien que va a tener un poder político, un poder también económico, militar, y Va a tener el carisma para atraer a todos a esa unión. y religioso porque va a tener un falso profeta, ¿no?, que lo va a apoyar en la parte religiosa. Por años siempre se ha hablado, yo he estado en la iglesia desde los 5 años, entonces puedo pensar en mi niñez y pensar en por lo menos los papas, como Juan Pablo II iba a ser el anticristo, ¿no? Ahora Bergoglio va a ser el anticristo, ¿no?, el nuevo papa. Y bueno, y por ahí cuando surgen líderes, Trump, ¿no?, cuando salió, dijeron, este es el anticristo. Y bueno, siempre que surge, uno tiende a mirar y a estar viendo en cuanto a cómo va a ser este personaje. Entonces, vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, pero antes de ir a Segunda de Tesalonicenses vamos a hacer una alabanza. Y también les recuerdo, si tienen preguntas pueden ir haciéndolas, la vamos a ir siguiendo en Facebook. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor déjame llevar. Junto a tus pies no sé articular ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro, junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti,
pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Bien, y si tienen sus Biblias, vamos a ir al pasaje de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a ir leyendo los versículos y vamos a ir charlando un poco de lo que aquí nos menciona. Aprovecho también para saludar a Martín Rodríguez, que nos manda saludos por Facebook, a Carlitos. Cruz Azul. Ajá, el hincha de Cruz Azul. Bueno, perdónalo, Señor, porque no sabe. No. Bueno, Carlitos, el pastor de Mendoza, Argentina, que nos ve, dice tremendo panel. No sé si estará viendo otro Facebook Live o qué. Carlitos, saludos, Dios te bendiga, mi hermano. Y Walter Araujo también, Walter de Mendoza, bendiciones, mi hermano. Pero 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3, y creo que es importante poder ver estos pasajes. Muchas personas tienden a huir de los últimos tiempos y del anticristo porque para algunos parecería ser temas difíciles, pero creo que el Señor Jesús a los fariseos y a los religiosos de su tiempo los amonestó porque ellos no habían sido capaces de ver las señales, ¿no? Y realmente no pudieron ver las señales del Mesías y de ver. Y creo que de la misma manera, si bien nosotros no debemos de sumergirnos en estos temas al tal punto de hay personas que se meten tanto en estos temas que no salen de aquí y podríamos decir que hasta se pierden por estos temas. Creo que sí es importante que los toquemos, que los charlemos, que los conozcamos, que podamos reconocer nosotros también las señales, no para tener miedo, no para vivir con desesperanza o temor, sino para saber, hey, en realidad te da confianza. A mí, en parte, yo digo, wow, todo esto que está sucediendo encaja perfectamente en las Escrituras. Y yo, como le decía, estaba en la iglesia a los 5 años, he enseñado esto. He visto, he estado y también tengo suficientes años ahora como para mirar atrás y decir, me acuerdo cuando cómo ha cambiado la marca de la bestia, ¿no? Yo me acuerdo de leer el libro cuando salieron los códigos de que escanean, ¿no? Que hoy usamos para escanear la comida, pero cuando primero salieron esos códigos, se decía, y está demostrado que dentro del código está como el 666, se repite. O sea, cada vez que te escanean, ¿no? Y entonces decían, esa es la marca, ahí está la marca, así va a ser la marca, van a hacer el código te van a escanear, y vos decías en ese momento, y bueno, pues, podía ser. ¿Te acordás cuando estábamos en la escuela de ministerio que estábamos aprendiendo hebreo y aprendimos que la W o la W es el número 6 y justo 666. La internet, www, no sale la internet y otra marca, ¿no? Decían, es el www de la internet, la marca de la bestia. Y bueno, el chip, y hoy la vacuna, y no sabemos bien qué es lo que va a hacer, pero puedo pensar, hemos estado lo suficiente. Ahora estas cosas, si te metes y te enroscas en estas cosas, es interminable y te desenfocás, creo que de lo real, y nuestro deseo por lo menos de estar aquí, de charlar de estos asuntos, es no meternos al punto de perdernos, pero sí al punto de encontrar y saber cuál es nuestra esperanza en medio de esto, de poder reconocer las señales y decir, sí, esto es lo que dice las Escrituras. Pero es interesante que en todos los lugares, tanto el Señor cuando le hablaba a sus discípulos, como el apóstol Pablo aquí hablándole a los de Tesalonicenses, siempre les habla de una manera de decir, hey, no quiero que ignoren acerca de esto, no quiero que estén perturbados por esto, pero tienen que saber esta información. Y lo mismo acá, no quiero que se moleste no sé qué que estén perturbados por esto, pero este va a ser la persona que va a surgir.
sé si... pensé que ibas a decir algo. Segunda Tesalonicenses, versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os vamos a seguir. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a tal vez ver los primeros 2 versículos y después podemos ver el 3 y el 4. Pero veo esto del apóstol Pablo que en cuanto a la venida del Señor le dice, no quiero que se muevan, no quiero que estén conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni porque les manden cartas, ¿no? Es como cubre todos los... Hoy en día podremos decir, aunque te manden videos por Messenger, aunque recibas emails, aunque recibas mensajes de texto, aunque no estés conturbado. Pero lo bueno es que da la explicación. ¿Por qué? Porque todas estas cosas tienen que pasar. Se tiene que revelar este personaje que está en contra de todo lo que sea Dios, y ¿cómo es que dice en el versículo 4? El cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y bueno, es lo que hacen las falsas enseñanzas. Cuando entran, vas a perder la paz, vas a perder el gozo, como estábamos hablando. Y era lo que le estaba pasando a los tesalonicenses. Alguien estaba trayendo una falsa enseñanza y habían perdido ese gozo y se estaban desviando de lo que Pablo les venía enseñando. Porque más adelante dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, tenemos la tendencia de olvidarnos fácilmente lo que se nos ha sido enseñado. Y aquí están... La responsabilidad del maestro es de enseñar correctamente la palabra y del creyente es de retener y no dejarse mover fácilmente. Es lo que veo que... Ajá. Claro, no dejarse llevar por todo lo que se ve en televisión, en internet, porque tenemos aquí la palabra de Dios que nos muestra. Claro, como decía Leo, hubo diferentes momentos en la historia del hombre cuando se creyó que, ya, ahora, cuando Hitler, cuando Mussolini, cuando las Torres Gemelas, cada vez que pasa algo, aparece alguien así, pensamos de que ya estamos viviendo, ya se viene, ya. Ahora, en este momento, yo creo que no ha habido otro momento en la historia donde sí estamos ya cerca. ¿Por qué? Porque tenemos todos los elementos necesarios para que venga el rapto. Si leemos Mateo capítulo 24, todas las señales que Cristo nos da de los últimos días, de qué es lo que va a ocurrir en los últimos días antes del arrebato. Bueno, ya lo estamos viviendo. La apostasía también la estamos viviendo. ¿Cuántos años hace que la iglesia se ha desviado y muchos pastores están enseñando blasfemias? O sea, ya estamos viviendo eso por años. Ahora, se habla de la marca de la bestia, el chip. Bueno, ya estamos capacitados para eso. Ya hay países como la China, como Corea del Sur,
que tienen un completo control de la gente y nada se puede mover sin el permiso de sus gobiernos. O sea, para que eso llegue a todo el mundo, estamos ¿a qué? Y ahora, A minutos. ahora, bueno, especialmente con lo que se está hablando ahora en cuanto a la pandemia, de poder controlar, de la que una de manera de controlarlo es justamente teniendo el control de todo, de todas las personas, ¿no? De alguna manera, de alguna manera. Me parece interesante en el pasaje, pienso en las personas que tal vez son parte de la iglesia y también personas tal vez nuevos, cristianos, que están escuchando esto por primera vez y tal vez en ellos hay como un temor, un miedo, de todo esto lo que está pasando, se me acabó, se va a terminar mi vida, mis hijos, ¿qué pasa? ¿Qué le podríamos decir a ellos? Creo que el apóstol Pablo habla aquí y toca brevemente eso en cuanto a, hey, no estén conturbados por esto, miren, esto es lo que va a suceder. Pero tal vez para aquellas personas que sí lo están, ¿qué podríamos decirles? ¿Te acordás la semana pasada que vimos la primera carta de Tesalonicenses? Y Pablo termina en el pasaje que habíamos visto, dice, por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. Claro, para el creyente, a medida que va pasando el tiempo, que nos vamos acercando más al arrebato de la iglesia, para nosotros es algo glorioso. Estamos viviendo momentos proféticos. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar aquí para la tribulación ni la gran tribulación. Vamos a ir a la presencia del Señor a recibir un cuerpo nuevo, que no envejece, que no está enfermo, que no le da coronavirus, un cuerpo que va a vivir eternamente, sin dolor, sin sufrimientos, sin malos pensamientos. Entonces, ¿por qué nos tenemos que afligir? Aparte, para aquellos que tienen temor al libro de Apocalipsis, en el primer capítulo del libro de Apocalipsis, dice que nosotros debemos disfrutar, que el libro de Apocalipsis es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque para nosotros vamos a estar viéndolo desde afuera. No vamos a estar aquí a través de todo el periodo del juicio, desde el capítulo 4 en adelante. No vamos a estar aquí. O sea, se tienen que hacer problemas a aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús. Así que esto es para ti que estás viendo y todavía no has aceptado a Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis dice que es para disfrutar. Es una bendición para nosotros. Leemos 1:3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Amén, amén. Es el único libro que viene con la promesa de que si lo lees vas a ser bendecido. Así que, y si la guardas, ¿no? Si estás necesitado de bendición, lee el libro de Apocalipsis. Bueno, y regresando un poquito a lo que estabas diciendo, ¿no? ¿Qué podemos decirle a aquellos que están un poco turbados o preocupados, qué sé yo? Una de las cosas que vemos aquí en el versículo 2, Pablo les está diciendo a los tesalonicenses que no importa de qué modo sea, pero que no se dejen mover de la forma de pensar que ellos ya tenían. ¿Cuál era la forma de que ellos tenían de pensar? Y eso aquí deberemos de fijarnos porque eso es lo que nos va a ayudar. Y la forma de pensar que ellos tenían la vemos en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, o sea, de los tesalonicenses, la manera en que vosotros recibisteis, cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Te das cuenta? Esa era la forma de pensar que Pablo no quería que ellos se movieran. Entonces, en estos tiempos y en lo que estamos pasando, y podemos hablar de que se va a poner peor y no es para que te preocupes, únicamente debes de ponerte a pensar en quién crees. Y si tú crees en el Dios de los cielos, ¿sí?, ese Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos, vas a poder estar en paz. No tienes por qué preocuparte porque
Tu manera de pensar es, Dios tiene control. Tu confianza, ¿dónde debe de estar? En el Señor. Y vamos a ver cosas peores, porque como estabas diciendo hace rato, estamos viendo que todo esto nos lleva a lo profetizado, a lo que nos está guiando a Apocalipsis. Pero otra vez, Pablo les estaba diciendo, no se preocupen, no se dejen mover. ¿Sí? Y más adelante vamos a tomar temas de que realmente también estamos como en esos tiempos de Tesalonicenses. Hay muchos falsos profetas, muchos anticristos. Sí, sí. Bueno, hay personas y veíamos a algunos personajes dentro de la iglesia evangélica que, por ejemplo, han deshecho en el nombre de Jesús al coronavirus y que lo han atado y que lo han desintegrado y que no sé cuántas cosas más. Y creo que hoy en día lo fundamental es estar en la palabra de Dios de tal modo, porque creo que si algo va a ser el anticristo y si algo va a suceder en los últimos tiempos y es parte de esta apostasía, es que pienso una de las cosas que tiene que suceder es que las personas va a tratar de moverlos de esto, de las escrituras, y es tan importante que en este momento nos solidifiquemos, que no el estudio de fundamentos de los martes que estamos haciendo acá, es tan importante que en este momento te metas de cabeza en las escrituras, porque si algo va a tratar de hacer el enemigo, si algo va a tratar de hacer el mundo, si algo va a tratar de hacer el gobierno o este complot mundial o unificación mundial, si algo va a tratar de hacer es movernos para que dejemos al Señor y vayamos con el anticristo. Así que es que incluso en este momento, si uno ve por internet, están llegando al punto que están la gente glorificando a los científicos y como que ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Y que los científicos son los únicos que tienen la verdad. Veía una porción del gobernador de Nueva York, ¿no? Decía en su conferencia, ¿no? Como dijo, vergonzoso. Dijo, acá Dios no ha hecho nada, ¿no? Como, man, no voy, yo dentro mío pensaba tal vez, qué tontera, ¿no? Qué estupidez, voy a decir lo que está diciendo, pero al mismo tiempo es por es por su ignorancia de quién es Dios, ¿no? Como el faraón con los egipcios, o sea, su ignorancia, el no conocer a Dios, lo llevó a hacer y padeció pues si el lugar que peor ha sido golpeado es el lugar donde él está gobernando. Pues, ¿y por qué? Y porque él piensa que Dios no tiene nada que ver, ¿no? Porque él dice, no, Dios acá no ha hecho nada, ¿no? Se están muriendo 700 personas por día, y cuando empieza a disminuir la curva, él dice, no, hemos sido nosotros, hemos sido nuestras decisiones, sí, qué orgullo, ¿no? Pobre y pobre también las personas que están dentro de su gobierno, ¿no? Porque él obviamente está tratando de hacer estas cosas sin Dios, y se ven también los resultados de eso. Volviendo un poquito acá al pasaje, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hablamos de esto, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estas son las descripciones del anticristo, es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y veo esto, ¿no? Pensaba en este relato de este gobernante decir, o sea, Dios no tiene nada que ver aquí, no ha hecho nada. Nosotros lo somos todo. Él va a llegar a tal punto que él se va a sentir Dios, y tenemos esto en la descripción de esto en Daniel también, que se va a sentar del versículo 4, dice que se sienta en el templo de Dios y como Dios haciéndose pasar por Dios, y es la abominación, ¿no? Desoladora. Va a llegar durante la tribulación, van a haber 3 años y medio de paz. A los 3 años y medio el anticristo va a surgir como el libertador. Cuando el espíritu de Satanás entre en él. Va a entrar en él va a gobernar, va a lograr unificar políticamente, económicamente al mundo, va a poder traer paz, pero va a llegar un momento donde va a suceder esto que menciona el versículo 4 acá, donde va a entrar al templo. Creemos que va a reconstruir el templo
de los judíos y va a lograr la paz entre Israel y En el periodo de los primeros tres 3 años y medio. de paz. Y después se va a pronunciar como Dios, y es aquí, esto es lo que está mencionando aquí, se va a hacer pasar por Dios en el versículo 4. Si bien al principio va a parecer que es de Dios, y yo pienso cuánto más importante es que nosotros como cristianos estemos en las Escrituras, porque el anticristo yo creo que va a ser lo más parecido a un cristiano tal vez que podamos imaginar, ¿no? Porque va a parecer como que es perfecto, va a lograr engañar, ¿no? a todos. ¿Sabes lo más triste de todo esto? Que Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Haciendo énfasis en este personaje, en este anticristo. Y sí. Amén. Amén. Versículo 5, vamos a continuar en el pasaje de 2 Tesalonicenses por el tiempo también. Aprovecho para saludar a algunas de las personas de Facebook. Marquitos de San Martín, Mendoza, que nos está viendo y habla un poco del sentido de lo que él puede ver que está sucediendo, su parecer, que los líderes quieren unirse para salvarse a sí mismos, ¿no? Por el problema económico que hay. Y sí, este problema ha hecho que de alguna manera tenga que haber, y cada quien está preocupado por lo suyo, dentro del egoísmo incluso de cada uno, están diciendo, bueno, yo no tengo ¿no? Como la asistencia asistida, necesito quien tiene máquinas, y bueno, vos tenés máquina para el oxígeno, me voy a juntar con vos para... Cada quien está preocupado por lo suyo, pero sí está viendo esta unificación. Alicia de Guatemala, Samuel de Buenos Aires, Mendoza, David Antonio, que nos está viendo, Julia Anabela, que nos está viendo también, bendiciones. Y bueno, saludos. Alicia Ramírez, también de Argentina, de Mendoza, que nos están viendo tarde, pero nos ven desde allá. O el Vivanco. Ajá. Sí, pues ya yo tengo algunos que bueno, así que si tenés alguno, podés interrumpirme también. Versículo 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Bueno, vamos a parar ahí. ¿Qué pensaste? ¿Sí? ¿Quién lo detiene? Buena pregunta. ¿Quién detiene al anticristo? Nosotros, la iglesia. Y hasta que el que lo detiene no sea quitado, él no puede rebelarse. Interesante, las escrituras dicen que ni siquiera las puertas del infierno van a poder contra la iglesia. También una de las cosas que puedo ver que ha sucedido producto de esta pandemia es justamente que las iglesias como edificios se han cerrado, ¿no? Y entonces yo pensaba que sí, la iglesia es lo que lo detiene, pero y va a haber una apostasía, va a haber un ataque hacia la iglesia, va a haber una persecución incluso contra la iglesia, porque nosotros somos y tal vez somos más de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, pero somos la única fuerza en la tierra que está deteniendo la obra de Satanás. Amén. Tal vez dice en el versículo 7, hasta que él sea quitado del medio, hablando del Espíritu Santo, que mora dentro de la iglesia, nosotros. Bueno, una cosa les quiero aclarar, el Espíritu Santo no va a ser quitado porque Dios está en todas partes. O sea, va a ser quitada la iglesia, nosotros, sí. Pero el Espíritu Santo va a seguir aquí porque va a haber gente que se va a arrepentir después que nosotros nos vayamos. Sí. O sea, no es de que el Espíritu Santo no va a estar. La iglesia, nosotros, los cristianos,
somos los que vamos a ser llevados. Hoy nosotros estamos parando con nuestras oraciones, con nuestra presencia, estamos parando la venida del anticristo. Ese es un punto interesante porque por mucho tiempo yo incluso tal vez de conocimiento, haber crecido en la iglesia, siempre ha estado el pensamiento, y creo que para muchos tal vez que nos están viendo, el pensamiento de que una vez que es el rapto de la iglesia, se va el Espíritu Santo y se terminó. O sea, y las películas, la película del rap, yo me acuerdo, la película del rapto y la película más antigua del rapto, no la de esta, pero la Dejados Atrás, ¿no? En español, la película Dejados Atrás, te dejaban con un sentir de pánico como que si no te vas, te fuiste, ¿no? Sí, te pero entiendo. vemos que el relato bíblico nos deja saber que durante la gran tribulación Claro. muchas personas van a Que no van a aceptar la marca de la bestia. sí, y que van a ser salvos en la gran tribulación. Ahora, si no, en el lugar que no querés estar es en la gran tribulación, ¿no? Porque vemos las descripciones que hay, y lo vamos a hablar más adelante en los viernes, pero lo que van a padecer las personas durante la gran tribulación, y los cristianos específicamente, al no tener la marca, va a ser algo, creo que inimaginable, ¿no? Ha habido persecuciones anteriores donde los cristianos han muerto en coliseos, donde han sido prendidos fuego vivos, donde hay... Pero Jesús mismo dice que va a ser como nunca ha sido. Sí, Sí, entonces, si me permiten, y digo esto porque tal vez alguno está pensando, bueno, todavía tengo otra chance, ¿no? Como diciendo, sí, me la voy a jugar porque esa es una de las cosas. Me va a costar la vida. Sí, no te Esa la es querés una de jugar. las cosas que me gustaría que quedara claro, ¿no? Hace rato hablabas Espíritu Santo, hablabas de la iglesia. Y sí, lógicamente, lo que lo detiene es la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Y quiero que quede claro algo aquí. Y claro, este es un comentario, ¿verdad? Juan escribió en una de sus cartas: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, estuvieran con nosotros. Y él se refiere a aquellos, estábamos hablando de la apostasía, estábamos hablando de aquellos que se apartan. Apostasía quiere decir que negar o apartarte, ¿cierto? Y hay muchos cristianos que se apartan pensando que son parte del cuerpo. Pero quiero que quede una cosa clara. Tú no eres parte del cuerpo, al menos que tengas al Espíritu Santo en tu corazón, que hayas recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. El hecho que yo venga aquí a la iglesia no me hace cristiano. Yo puedo pasarme 20 años en la iglesia y las películas de Left Behind, ¿se quedó el pastor, sí o no? Sí. En esa película se quedó el pastor. Bueno, Yo ahora estoy contento, pero antes no. En la película se quedó el pastor, y él mismo cuando una muchacha le preguntó, espérate, si tú eres el que enseñabas, ¿por qué estás aquí? Y el pastor le dijo, una cosa es enseñar y otra cosa es creerlo. ¿Te das cuenta? La pregunta aquí es, ¿crees todo lo que estamos hablando y lo que dice la palabra de Dios? Porque si no lo crees, la palabra de Dios dice que solamente con el Espíritu de Dios puedes decir al Señor, Señor. Entonces podemos estar en la iglesia, pero no te confíes que eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, una vez que como estábamos diciendo, una vez que se lleva a la iglesia, si no tienes a Cristo, aunque haya estado 50 años en Calvo del Chapo, te vas a quedar. Y como dices tú, Alex, no, esta te la voy a robar de ti. Si no puedes vivir para Cristo, ¿tú crees que verdaderamente vas a poder morir para Cristo? Exacto, y por lo que él está diciendo ahorita estaban hablando de que va a ser feo. ¿Saben por qué va a ser feo? Porque el único modo que tú llegues al cielo después de que pase el rato es que te corten la cabeza. Por eso es de que hace rato dijo Marcelo, si ahorita, que es bien fácil, no podemos vivir para Cristo, menos cuando haya sido después del rapto, el único modo de ir al cielo es que te corten la cabeza y que pongas a toda tu familia que le corten la cabeza. Si ahorita no tomamos el tiempo de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, ¿tú crees que vas a tomar a tu hijo a que le corten la cabeza? ¿A tus hijos? ¿A tus nietos?
Ahorita es más fácil porque lo único que tienes que hacer es recibir a Cristo y vivir para Cristo. Él no quiere perfección, únicamente quiere que te arrepientas y que busques de Él. ¿Es fácil o no es fácil? Amén. Lo peor es de que Amén. tienen que Amén. poner su cabeza y que te la corten. Por eso es que va a ser peor. Tiempos tremendos, ¿no? Como nunca antes se han visto. Como está. Claro. ¿Se dan cuenta? Continúo leyendo unos versículos más. Dice, y entonces, voy a agarrar del 8 para agarrar un envión. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Wow. Y entonces va a ser, se va a manifestar el anticristo, el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vemos la descripción de esto en Apocalipsis, donde va a suceder esto. Capítulo 13. Sí, y 19. 19 de Capítulo 19. Armagedón. Hola, Armagedón. El Señor viene y va a haber una lucha, una guerra. El anticristo va a estar ahí para pelear. Nosotros venimos con él. Lo bueno es que venimos como todos unos guerreros, pero Espectadores, sí, somos somos meramente espectadores, ¿no? El Señor va a abrir su boca y Con la palabra. con la palabra nada más va a ser algo tremendo. Vamos a hablar también de Ahora, eso no, más adelante. otra cosa. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que va a hacer milagros con el poder de Satanás. O sea, un engañador. Sí, esto también es como interesante porque creo hasta qué punto va a poder convencer a las personas este personaje más allá de su carisma y de su Bueno, poder. Jesús dijo que incluso hasta los suyos va a engañar. Y muchas personas van a caer, por eso yo creo que es tan importante que las personas estén cimentadas en la Claro. palabra del Señor para no ser movidos de ello. Y de ahí la importancia de la enseñanza de la palabra de Dios. Es la gran responsabilidad que tenemos nosotros los pastores. Enseñar la palabra de Dios. Y no tanto gregre para decir Gregorio. La clave aquí, esta es la obra de Satanás, ¿no? Esta es la obra de Satanás. Él tiene capacidades para hacer milagros también. Y creo que esto es importante que nosotros entendamos también, que las personas y que tal vez no conocen del Señor también entiendan, porque muchas personas, como Pablo le dice a los tesalonicenses, que han dejado los ídolos, pero hay muchas personas que siguen a los ídolos producto de milagros o señales o prodigios que han visto de ídolos que han ido, ¿no? Personas que hacen un peregrinaje, ¿no? Yo fui a ver en Argentina a la difunta Correa, a San La Muerte, no sé, al Gauchito Gil, menciona algunos de Argentina, ¿no? A la Virgen de Guadalupe en México, y muchas personas, y yo recuerdo ahora en más de una oportunidad en la iglesia hablar con personas, incluso de personas que habían ido a brujos o a estos personajes que hacen brujería, o sea que Limpias. y Videntes, videntes, sí, y me acuerdo una conversación en una oportunidad con una señora que me decía, pero Leo, esta persona sabía cosas de mí que nadie sabe, o sea, él me dijo cosas que nadie sabía y hizo esto y muchas personas depositan su fe o su confianza en estas personas porque ven esto que es sobrenatural, y sí, y mi respuesta, me acuerdo en ese momento, es sí, o sea, Satanás puede hacer eso, ¿no? Tenemos los relatos bíblicos de
de que personas endemoniadas hacían eso. Y también me ha tocado sacar como malos espíritus de personas que habiendo ido a esos lugares fueron poseídos por demonios, y después tuvieron que ser como, o sea, tuvimos que orar y fueron liberados de eso también. Y pienso en esto, ¿no? Este anticristo va a de una manera manipular a las personas, se va a hacer ver como que es el Salvador, pero en definitiva es Satanás mismo, ¿no? Viene con poder de Satanás. Y si algo quiere hacer Satanás, tanto a ti como a mí y a cualquiera, es destruirnos, es matarnos, y él no tiene problema de hacer milagros o si es lo necesario para que acontezca. Dice, leyendo los versículos 10 hasta el 12, Sí, vamos sigue hablando sobre lo mismo. Vamos a hacer una canción y volvemos y terminamos con estos 3 versículos. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Una vez más, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Una vez más, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo y vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Y como dice esta canción, la verdad es que no, y especialmente en estos momentos, no hay lugar o momento para poder estar en paz o tranquilo si no estás con el Señor. Y veo también muchas personas que por ahí tienen mucho, pero que no tienen al Señor y están paniqueados, como ¿no? Desesperados. Sí, algunos desesperados porque vieron tal vez sus inversiones, ¿no? En cuanto a la bolsa de valores, sus 401ks, todo
en un instante venirse todo abajo y están realmente como desesperados. Um, pero si estamos en el Señor, podemos estar en Él confiados. Y voy a leer del versículo 8, voy a volver otra vez al versículo 8 porque el pensamiento de estos últimos 3 versículos viene desde ahí, para poder ver el 10, 11 y 12. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y esto es tremendo. También creo que este versículo, en parte, algunas personas pueden llegar a pensar, oh, qué mala onda que es Dios, porque Él va a mandar un poder, ¿no? Yo pienso en esto porque siempre pienso en las personas que inmediatamente van en contra de Dios, ¿no? Inmediatamente piensan, no, y sí, claro, qué mala onda que es Dios, porque Él va a traer un poder engañoso para que crean la mentira de este anticristo. Bueno, esto es lo mismo de cuando Dios endurecía el corazón de Faraón. Sí, justamente hablamos de esto el miércoles, Explícalo. el relato y creo que es esta la descripción. También creo que esto describe un poco lo que dice Juan capítulo 3, en cuanto al Señor, a la luz venir, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Pero yo lo expliqué el miércoles, esto. Me gustaría escuchar su comentario de esto, ¿no? ¿Qué piensan o qué le dirías tal vez a alguien que dice, pero acá Dios es el mala onda, porque Él es el que va a... Lo especifica bien claramente, dice, porque no recibieron el amor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente... El amor de la verdad es Cristo Jesús. Prefiere escuchar al enemigo, ser engañado por el enemigo, viven una vida de pecado. Entonces Dios en su amor, en su generosidad, que nos ha dado el dominio, el libre albedrío, deja que tú elijas y pagas las consecuencias. O sea, no es de que Dios te está enviando el mal. Tú lo eliges. Dios te ha mostrado su amor, te ha mandado gente a predicarte la palabra, has visto los cambios en tus amigos, en tus familiares que han aceptado al Señor, pero tú decides la mentira, decides el engaño. Bueno, Dios te lo permite. Rechazas el amor de la verdad, que es Jesús. O sea, está en ti, tú eliges, Dios te lo permite. Ahora, no aceptas el amor de Dios, bueno, pagas las consecuencias. Muchos dicen, no, que baje Dios y me lo manifieste. Y bueno, ya bajó, ya bajó y dio su vida por ti. Y ya se manifestó y ya se mostró y ya hizo todo. Ahora queda todo en tus manos, queda todo en nuestras manos. ¿Qué vamos a decidir o cómo vamos a decidir vivir nuestras vidas? ¿Vamos a decidir vivir nuestras vidas con Dios o lo que creo que ocurre fácilmente? Creo que esto ocurre incluso más fácilmente acá en Estados Unidos que tal vez en otros países, porque acá hay tal vez mucho más para vivir la vida para uno mismo y olvidarse de Dios y tener tal vez más capacidad de ser
tu propio Dios. No tenés que confiar tanto en otras cosas porque tenés para comprar la medicina, porque tenés seguro, Y porque... en este momento, cuando mucha gente, quizás más que nunca, está buscando a Dios o quieren saber de Dios, a la vez hay muchos que están negando a Dios y culpando a Dios por esto. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Y dónde está Dios? Bueno, ¿dónde está Dios? Dios siempre ha estado demostrando su amor, ha estado llamándote, pero tú eliges no aceptarlo. O sea, Dios no es el culpable de esto. Hemos quitado a Dios de las escuelas. Hemos quitado la lectura de la Biblia. Hemos quitado la oración de las escuelas. Hemos quitado a Dios de todo. Bueno, hoy estamos pagando las consecuencias de haber quitado a Dios. O sea, no le podemos echar la culpa a Dios. Es más, el apóstol Pedro dice que el deseo de Dios es de que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Veo esto, ¿no? Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y creo que creo que es la combinación de dos cosas. Uno es que está el rechazo de Dios, pero la razón del rechazo de Dios es vivir en su propia, vamos a decir, voy a usar una palabra grande, concupiscencia, en sus propios malos pensamientos, en sus propios pecados, o como dice Pablo aquí, en su injusticia. O como dice el Evangelio en el capítulo 3 de San Juan, optaron por vivir en tinieblas. Y creo que al final del día la decisión del ser humano está entre vivir la vida por él o para él mismo, satisfacer sus propios deseos, o vivir la vida para Dios, ¿no? Para satisfacer a Dios. Creo que esa es creo que es la pregunta que me gustaría terminar en esta noche, ir terminando en esta noche pensando en esto. Y tal vez si me estás escuchando, hacerte esta pregunta: ¿para quién estás viviendo tu vida? ¿La estás viviendo para Dios o la estás viviendo para ti mismo? Y cuando vivimos la vida para nosotros mismos, es más fácil vivirla en injusticia o vivirla en tinieblas, porque yo estoy tratando de satisfacerme a mí mismo, mis propios pensamientos, mis propios deseos. Y entonces estás viviendo, esto creo que es lo que dijo el Señor Jesús: el que quiera ganar su vida, ¿no? El que quiera ganar su propia vida la perderá. Pero el que la pierda por mí la va a hallar, la va a encontrar, la va a ganar. Sí. Y bueno, Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y una de las cosas es, como decía ahorita Leo, ¿no? O sea, ¿para quién estás viviendo la vida que estás viviendo? Si es para ti, estás viviendo en tu justicia, en tu verdad. Y acaba de decir Leo, ¿no? Si quieres vivir la vida para ti, la vas a perder. Pero si la vives para Él, la vas a ganar. ¿Por qué? Porque estábamos hablando al principio, cuando la persona muere, o duerme o mueres. ¿Verdad? El cristiano no muere, duerme, porque al cerrar los ojos despierta en otro lugar. Por eso es de que decimos duerme. ¿Sí? Entonces, si queremos estar realmente, despertar de ese sueño, tenemos que estar viviendo la vida con Jesús. Y tenemos que acordarnos de una cosa: solo hay dos poderes, dos. Jesucristo lo dijo bien claro: el que no está conmigo está en contra de mí. Y hazte esa pregunta: ¿tu vida está con Jesús o en contra de Jesús? No hay términos medios. Porque si no estás humillado o obedeciendo a Jesús, estás obedeciendo a otro poder. Aunque tú digas que no, alguien se complace con la vida que tú estás llevando, sea como la vivas, ya sea una vida honrada o de buena persona, ¿sí? Pero aún así, si no es
el que abrió el camino, que es Jesucristo, Satanás se complace que vivas así, porque estás viviendo nada más para ti. Y cuando duermas, o sea, cuando mueras, eres de Él. Por eso es de que tenemos que hacer la decisión. ¿Para quién quieres vivir? Ahorita tenemos tiempo. Y se dan cuenta porque se están poniendo las cosas peores, pero no tan peores. Ahorita puedes hacer tú la decisión. ¿Vas a vivir para Cristo o vas a vivir para ti? O hazte la pregunta, ¿para quién estás viviendo? ¿Quién se complace con el estilo de vida que llevas? Te vi buscando, ¿quieres compartir algo? No. Habla ahora o calla para siempre. No, simplemente que el deseo de todo cristiano debe ser vivir para complacer a Dios. Saber cuál es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Yo quiero saber diariamente cuál es la voluntad de Dios para mí, para este día y para todos los días. Ahora, hoy estaba grabando un mensaje para la iglesia en Madrid. El pastor me pidió que le grabe un mensaje para compartir el domingo en la iglesia. Y justamente estaba hablando sobre eso, sobre saber cuál es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Dios no me habla. Bueno, primero y principal, la voluntad de Dios para todos nosotros es que tengamos esa relación personal con Él a través de la oración. Que oremos, que tengamos esa comunión con Él. ¿La tienes? ¿Estás orando? ¿Estás hablando con Dios continuamente? Número 2, lee la palabra de Dios. Escucha mensajes de enseñanza sólida. El conocer la palabra de Dios. Número 3, congregarte. Bueno, en este momento no podemos congregarnos, pero podemos por este medio seguir cerca de la palabra, cerca de los hermanos, escribiéndonos. Pero cuando podemos congregarnos, congregarte, no dejes de congregarte, dice el apóstol Pablo. Y número 4, compartir lo que Dios ha hecho en tu vida y está haciendo en tu vida. Eso te va a llevar, esa es la voluntad de Dios, que tengas esa relación personal con Él, que te instruyas en la palabra, que te congregues y que compartas. Ahora, de esa manera Dios te va a ir progresivamente mostrándote las cosas que quiere y espera de ti. Vas a ir creciendo, vas a ir aprendiendo. Y un día cuando estés preparado, el Señor te va a decir, ok, te voy a separar para esto, para que estés en el ministerio de niños, o para que guíes en el ministerio de niños, o te quiero para enseñar la palabra de Dios, pero Dios te va a ir preparando para eso. Así que, o si no te va a decir, te quiero para que prestes atención y estés ahí sentado aprendiendo y orando. Esa es la voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que saber que está en la voluntad de Dios. He dicho. Amén, amén. Marcelo. Y si te sientes condenado por tu vida que estás llevando o piensas que Dios no puede perdonar tus pecados por todo lo que has hecho, déjame decirte, en el Evangelio de Juan dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Simplemente con tú creer en Jesús, simplemente en tú decirle no más a la carne, no más al pecado y rendir tu vida a Jesús, Él te da una vida nueva. Él perdona todos tus pecados y te conviertes en un hijo de Dios. Amén, amén. Y la pregunta con la cual terminábamos era, y espero que te estés haciendo en esta tarde, noche,
para algunos más noche que otros, para algunos ya casi es madrugada, para los que nos están viendo de Argentina, y agradecemos a aquellos que siguen conectados a altas horas de la noche para ustedes allá en Chile y en Argentina. La pregunta era: ¿para quién estás viviendo? Y Santiago va a hablar y va a decir de dónde nacen las luchas y las contiendas, y va a decir: nacen de nuestros propios deseos, de nuestros propios malos deseos. Y esto es el resultado de estar viviendo la vida para uno mismo. Muchas veces nos vamos a encontrar rodeados del mundo, incluso haciendo las cosas que hace el mundo. Y Santiago va a decir: no hay ninguna amistad entre Dios y el mundo. Si eres amigo del mundo, sos enemigo de Dios. Y él es duro, pero lo pone, es como blanco y negro. No puedes decir que sos de Dios y estar viviendo en el mundo. No puedes decir que sos cristiano y estar viviendo en pecado. Simplemente no van de la mano. Si estás viviendo en pecado y lo sabes, tenés que arrepentirte, tenés que nacer de nuevo. Y quiero terminar simplemente leyendo esta porción de Santiago y animándote a que reflexiones: ¿para quién estoy viviendo mi vida? Y a la luz de todo lo que está sucediendo, no es para que entres en pánico ni en desesperanza. La luz de todo lo que estamos viviendo, creo que para los creyentes, para los que hemos decidido vivir nuestras vidas para el Señor, nos anima, nos hasta emociona de pensar: el Señor va a venir en cualquier momento. Pero al mismo tiempo, si no estás viviendo tu vida para el Señor, entonces lo más probable es que estás paniqueado. Y quiero decirte que si estás paniqueado y no estás viviendo para el Señor, estás bien, deberías de estarlo, porque no hay nada bueno del otro lado de esto. Y simplemente voy a leerlo y con esto vamos a terminar en esta noche. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y esto es cuando decidimos vivir la vida para nosotros mismos, solamente pensamos en nosotros mismos. Las luchas en casa, en familia, con esposa o hijos, muchas veces son simplemente el producto de que quiero que las cosas sean a mi manera y como yo quiero, y nos hemos olvidado de Dios. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Quiero terminar con esto en esta noche. Es un buen momento para humillarnos delante del Señor. Es un buen momento para decirle: Señor, aquí estoy, con mis virtudes, con mis defectos. Y si estás viviendo para agradarte a ti mismo, este es un buen momento para decirle: Señor, hoy, esta noche, voy a decidir comenzar a vivir mi vida para ti. La manera de hacerlo es muy fácil. Te animo a que simplemente hagas una simple oración. Esto es algo entre tú y Dios. Te animo que hables con Él, que le digas: Señor, quiero vivir la vida para ti. Perdona mis pecados. Como dice aquí, si es necesario lamentar, llorar, lamentaos y lloraos. Lo bueno es que cuando nosotros hagamos esto, nos humillemos delante del Señor, entonces Él nos exaltará. Te voy a animar a que hagas esta oración conmigo. Si nunca lo has hecho antes, simplemente no sabes cómo entregar tu vida al Señor o cómo decirle a Dios
que quieres vivir la vida para Él, pues es una simple oración. Lo tienes que creer de corazón, pero dice que creemos de corazón y lo confesamos con nuestra boca. Entonces quiero animarte, si nunca lo has hecho o no sabes cómo hacerlo, puedes repetir esta oración conmigo en esta noche. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco en esta noche que soy pecador. Reconozco en esta noche que Jesús vino y murió en la cruz por mis pecados. Y te pido en esta noche que salves mi alma. Te pido en esta noche que me des la valentía. Te pido en esta noche que me des la fortaleza para vivir mi vida para ti. Te entrego mi vida en tus manos y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Las Escrituras dicen que cuando hacemos esta oración, o cuando no es por hacer la oración en sí, pero cuando decides depositar tu fe y tu confianza en el Señor, o como dijo el Señor Jesús, el que decida vivir la vida, el que decida perderla en este caso, por mí la ganarás. Y entonces, si has hecho esta oración, has ganado tu vida eterna. Los animo, el viernes que viene vamos a continuar hablando del COVID, vamos a continuar tocando, vamos a ver el viernes que viene la marca, ¿no? Que dice las Escrituras de la marca de la bestia. Hablamos un poquito, pero vamos a hablar más también a la luz de lo que está sucediendo con un pasaje bíblico, como lo venimos haciendo. El domingo a las 9 de la mañana. Vamos a estar viendo el domingo. Primera Corintios, vamos a terminar el capítulo 1, de Primera Corintios, y vamos a hacer, creo, también parte del capítulo 2. El martes, con mi querido pastor Alex aquí, nos va a continuar con las clases de Fundamentos de la Fe. El miércoles, pastor Leo nos va a continuar guiando a través de Éxodo, y luego el viernes nuevamente. Quiero aprovechar antes de que nos vamos, mandarle un saludo a nuestra querida amiga Mirta desde Australia, que nos está viendo. Hola Mirta, saludamos, allá creo que ya es la tarde. Ya es del otro día. Sí. Bueno, ya. Bueno, saludo y gracias a todos. Vamos a despedirnos. ¿Horas para despedirnos? Con una oración y hacemos una última canción. En caso de que te hayamos asustado, tanta marca, tanto anticristo, nada más quiero que recuerdes el versículo 4 del Salmo 23, sobre todo con este tiempo de pandemias y todo esto. Dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, creo que ahorita donde voltees, a donde tú busques en el teléfono, ¿sí? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La pregunta aquí es, ¿lo crees? Si lo crees, no tengas miedo, el Señor está contigo. Y Padre, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por este tiempo que tuvimos de poder compartir de tu palabra. Y Padre, yo te pido por cada persona, Señor, que estuvo con nosotros en esta tarde, noche o mañana, Señor. Señor, que tú los bendigas. Y Padre, lo que me gustaría que ellos pudieran sentir es tu presencia, Padre. Y que ellos puedan sentir que realmente tú estás con ellos. Que no hay nada de qué preocuparse porque tú, Señor, es el que tiene el control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Padre, te pido por aquellos, Señor, que hicieron la confesión de fe, Señor, que ahora, de hoy en adelante, Señor, ellos puedan estar seguros que si algo pasa van a estar en tu presencia, Señor, porque esa es tu promesa, y esa es la promesa que vive, con la que vive el cristiano, y que cuando estemos ausentes de este cuerpo, automáticamente vamos a estar en tu presencia. Padre, llévales bendición, Señor, y estamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Que Dios les bendiga. Si tienen preguntas, siéntanse con libertad de hacerlas para poder contestarlas la semana que viene. Que Dios les bendiga.